líderes! El día de hoy hablaremos de 4 formas para empoderar a tu equipo. La primera forma de empoderar a tu equipo es hablar con el equipo. Cuando hablas con tus colaboradores, estás abierto a escuchar. Es sin duda el primer paso para comenzar a implementar acciones que te permitan trabajar con ellos de una manera cómoda en el lugar de trabajo y también ser mucho más productivos. Cuando la empresa en la que laboras o la organización en la que estás es demasiado grande, entra en importancia lo que viene a ser la tecnología, pero cuidado con la comunicación. El bendito correo electrónico puede llevarte a cometer grandísimos errores. Recuerda que el cara a cara, la comunicación cara a cara con tu equipo es necesaria en todo momento. Además, es importante que aunque tengas un chat de grupo o tengas documentos colaborativos para intentar que la tecnología esté a tu disposición en cuanto a comunicación, debes evitar por todos los medios utilizarlo constantemente. Un buen líder de equipo quiere que la comunicación sea abierta, franca y que todos tengan la misma información para evitar la creación de conflictos, evitar errores y además de esto, hacer que las relaciones interpersonales se vean afectadas por un correo electrónico malentendido. Tienen que tomar en cuenta que los correos electrónicos, cuando el emisor envía un mensaje positivo al receptor, normalmente el receptor lo toma como neutro. Y en caso de que sea un mensaje neutro, la persona podrá tomarlo por el lado negativo. Tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales han dañado infinidad de relaciones, no solamente laborales, y tenemos que también pensar que no estás viendo la emoción, el lenguaje no verbal de la otra persona, no estás sintiendo su tono de voz y no entiendes verdaderamente lo que está pidiendo en ese momento. Por tanto, es mejor sentir que tu equipo de trabajo está completamente identificado con tu manera de comunicar, que está entendiendo lo que se le pide y además de eso que la información la comprende desde la A hasta la Z. Número 2. Entrena a tu equipo para tomar decisiones. Sí. Los participantes del equipo deben ser capaces de entender y cuantificar lo que están ofreciendo al cliente y entender qué niveles de la empresa se verían afectados por sus decisiones para que puedan tomarla de forma mucho más sabia cuando necesitan hacerlo. Esto solo se puede lograr con absoluta transparencia sobre la situación de la organización. Las personas comprometidas buscan hacer un excelente trabajo y quieren ser capaces de corregir problemas sin tener que atravesar por un largo proceso burocrático dentro de la misma organización. Es decir, ir pidiendo permiso a un supervisor, el supervisor a un gerente, el gerente. Tiene que haber una forma de poder identificar y entrenar para tomar decisiones entre los miembros de ese equipo de trabajo. La satisfacción de los clientes se multiplicará y la percepción hará que se transforme en algo muy positivo que da poder y autonomía al equipo. La forma número 3 para empoderar a tu equipo es confía en el equipo líder. Suena lógico, pero la realidad es que muy pocos jefes realmente lo hacen. Muy pocos líderes llegan a entender la importancia de confiar en un equipo capacitado. Necesitas entender que ellos pueden llegar a tomar
las mejores decisiones para el bienestar de la organización y asimismo para el bienestar de los clientes. Es difícil trabajar con personas que no delegan. Los líderes, por lo general, tienden a delegar funciones para que otros puedan realizar determinadas tareas con algunas particularidades necesarias que se adaptan perfectamente a los resultados que quieres obtener. La número 4, olvida el control. Tienes que construir una cultura organizacional sólida, pero esto no se hace de una manera rápida. Vas poco a poco. La estructura de control debe cambiar para que la organización se adapte a las nuevas tecnologías, a la innovación y a crear estrategias a largo plazo que necesitan una visión acorde a lo que estás trabajando. Existen muchos esquemas de colaboradores empoderados, de personas que pueden tener papel de líder en un momento determinado y que pueda ayudar a la organización a lograr los objetivos. Tienes que entender que el esquema se convierte en un importante orientador en algunas fases. Los colaboradores y participantes se centran en su comportamiento más que en sus resultados y los gerentes o supervisores siempre están midiendo cuán tangibles pueden ser esos resultados en una persona. De esta manera puedes llegar a obtener resultados en y con personas que se sienten capaces de hacer el trabajo y que quieren crecer exponencialmente. Esto es un sentimiento de control de sus carreras profesionales y hace que la persona se empodere para dar lo mejor de sí dentro del equipo de trabajo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal para que puedas recibir todo el material que subimos aquí en YouTube de Potencia Líderes. También te invito a pasarte por las redes sociales, Instagram y Facebook. Y también que puedas visitarnos en potencialíderes.com. Suscríbete al boletín para que puedas recibir todas las noticias exclusivas de Potencia Líderes y que además puedan llegarte todas las herramientas que estoy preparando para ti. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.